Y bueno, familia, vamos a comenzar. Vamos al libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10. Juan 15, 10. Y antes de leer este pasaje, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos saben que Dios les ama? Parece que muchos no. ¿Cuántos saben que Dios les ama? ¿Cuántos creen y tienen la certeza que Dios les ama? ¿Ok? ¿Cuántos quieren permanecer en ese amor? Juan 15, 10 dice, hablando Yeshua: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si nosotros queremos permanecer en el amor del Eterno, nuestro testimonio de ello es guardar los mandamientos que Él nos dejó. Y algo que me asombra de este pasaje, hermanos, es de que aquí claramente se está hablando Yeshua de que Él guarda los mandamientos del Eterno. Nosotros lo entendemos con mucha claridad, que Él no vino a cancelar la Torah, que Él no vino a abolir la Torah, sino a cumplirla. Y aquí también Yeshua nos da un punto muy importante, de que Él vino a guardarlos con un propósito, para manifestar el amor de Dios. Y eso es algo, hermanos, que muchas veces se malinterpreta entre muchos creyentes que no conocen estas nuevas sendas, o no son tan nuevas porque realmente son sendas antiguas, pero desafortunadamente se ha malinterpretado y malentendido. Pero realmente cuando nosotros guardamos los mandamientos del Eterno, permanecemos en el amor de Dios. Porque Adonai nos dio sus mandamientos por amor a nosotros. Por eso también nos dio a Yeshua, nuestro Mesías. Vamos a seguir con el conteo de los mandamientos. Estamos viendo los 613 mandamientos desglosados, como el rabino Rambam los ha desglosado, 613. Y hoy vamos a seguir desde el 51 en adelante. El 51 es: no te inclinarás ante piedras pulidas. Esto está en Levíticos 26:1. Esto es parte, obviamente, de la idolatría. La semana pasada estuvimos hablando una gran parte de lo que es la idolatría y cómo Adonai aborrece la idolatría. Incluso, hermanos, nos es prohibido por parte de la Torah tomar una piedra, en este caso una roca, pulirla, darle alguna forma y pintarla, porque estos son principios de idolatría. Mucha gente puede entrar en un extremo y decir: bueno, no voy a tener ninguna imagen en mi casa. Si ese es su sentir, lo puede hacer, pero obviamente nosotros entendemos que ya cuando es con el fin de adorar, o ya cuando es la imagen de una deidad pagana, nuestro deber es no ponerla en nuestro hogar o ser partícipe de ella. El 52 es: no plantarás un árbol en el atrio de un templo. Y aquí, hermanos, se encuentra el mandamiento en Deuteronomio 16:21. Dice: no plantarás ningún árbol para Acera, que es también otro nombre antiguo para la diosa Asterot. Deuteronomio 16:21. No plantarás ningún árbol para Acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho. Una vez más: no plantarás ningún árbol para Ashera o Acera cerca del altar de Adonai tu Dios, que tú te habrás hecho. Y aquí, hermanos, Adonai estaba dando la prohibición de que se elevaran estos árboles. Antiguamente, la gente que habitaba en la tierra de Israel tenía la costumbre que por honor a un muerto plantaban un árbol para Acera, y básicamente lo plantaban, lo regaban, y ellos creían en su religión pagana que el espíritu de la persona muerta moraba en ese árbol. Incluso la tradición pagana era de enterrar la persona y arriba de donde enterraron a la persona plantar el árbol. Y esto era una tradición muy pagana, y casi siempre lo que hacía la gente era elevar un altar para estos dioses y después plantaban estos árboles. Y era una adoración hacia ellos. Y Adonai dijo: no van a plantar ustedes ningún tipo de árbol, ni para Acera ni para nadie más, cerca del altar del Eterno, porque esto es prohibición, es parte de idolatría. Incluso, hermanos,
La adoración hacia Asherah o Asera, este dios, está sumamente ligada con tradiciones babilónicas en donde se adoraba Nimrod. Para los que no saben, la tradición del árbol de Navidad sale de esta costumbre. Sabemos que Seminaris, esta profetisa pagana de Babilonia, cuando fallece su esposo, ella dice que su hijo es una reencarnación de Nimrod, y después, según ella, declara y profetiza que un árbol va a crecer y va a reverdecer, y pues obviamente sucede a través del poder satánico, y de ahí salió el árbol de Navidad para Nimrod. En sí, el arbolito de Navidad es el arbolito de Nimrod, de ahí viene esa costumbre. Y vemos esto en Jeremías capítulo 10, versículo 1, que está ligado a la adoración o el uso de los árboles en la adoración pagana, porque obviamente los árboles son naturaleza, no tienen nada de malo, pero el uso que les da la gente con esto ya es pagano. Jeremías 10.1 dice en adelante: oíd la palabra que Adonai ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Adonai: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. La práctica, hermanos, del arbolito de Navidad ya se llevaba en este tiempo. La gente tenía la costumbre de cortar estos árboles, clavarlos, de ponerles su base y decorarlos con plata y con oro y rendirles un tipo de culto. Y en ese tiempo Israel tenía un tipo de temor, porque la gente les enseñaba y les decía: si tú no traes la adoración a ese árbol, si tú no lo pones en tu casa, te va a ir mal, tu negocio no va a florecer, tus hijos se van a enfermar. Entonces Israel en cierta manera tenía temor, porque eran las costumbres que oían de los demás pueblos. Aquí Adonai decía: no teman de esos dioses falsos, yo soy su Dios, yo soy Adonai. No teman de estas mentiras o de estas prácticas paganas. Y todo esto, hermanos, nosotros estamos llamados a no cumplir. Yo la verdad me quedo muy anonadado y muy sorprendido que en nuestros días hay muchas de estas prácticas en cuestión, hablando específicamente del árbol de Nimrod, que se pone en muchas congregaciones de creyentes sin saber realmente el significado profundo que conlleva. Muchas veces recuerdo que unos años, cuando nos invitaron a dar un estudio sobre Sukkot, nos preguntaron: entonces ¿está mal poner el arbolito de Navidad? Y yo les dije: bueno, pusieran aquí la imagen de un ídolo. Me dijeron: absolutamente que no. Bueno, entonces tampoco pongan un arbolito de Nimrod, porque es lo mismo, es rendir culto a estas cosas. Incluso, hermanos, si nos vamos un poquito más al significado profundo, cuando se llegan estas fechas, ¿qué tendemos a hacer? O bueno, espero que nosotros no, pero ¿qué tiende a hacer la gente con estos árboles? Ponerles regalos a los pies. Y después, ¿qué tienden a hacer los hijos de estas personas? Inclinarse ante estos árboles. Entonces hay que tener mucho cuidado, familia, con lo que metemos a nuestros hogares. 53. Destruirás los ídolos y sus accesorios. Deuteronomio 12:2 dice: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Recuerdo que una vez, cuando una familia se acercó a nosotros y estaba estudiando las raíces hebreas, y estuvimos dando el estudio sobre el verdadero significado de la Navidad, recuerdo ver la cara de la pareja, de la esposa de este hermano, y fruncía cada vez que hablábamos de todo esto, y al final me dijo: Rabino, la razón por la cual estoy un poquito preocupada es que yo no solo tengo un storage o un almacén dedicado en mi casa para todas las decoraciones de Navidad que tengo, sino que rento anualmente un almacén para guardar el resto de las cosas que tengo.
porque literalmente llega esta fiesta y mi casa se convierte en una ciudad de Navidad. ¿Qué tengo que hacer con todas estas cosas? Le dije, hermana, pues usted acaba de oír el estudio, yo no le tengo que decir, usted acaba de escuchar toda la información, ¿usted qué cree que debe de hacer? Dice, bueno, pues a la basura. Bueno, y me dice, si se las vende un goy, pero bueno, lo puede hacer, pero en sí sería mejor que las destruyera para que nadie las pudiera usar. Hermanos, desafortunadamente, quiero entrar en este tema porque está un poquito ligado. Desafortunadamente, en cuestión a lo que es la celebración de la Navidad, toca mucho nuestro corazón, porque Navidad era una fiesta que estaba muy involucrada con sentimientos, con melancolía, con el calor de hogar. Muchos de nosotros hemos podido experimentar la hermosura que también es celebrar Hanukkah, una fiesta que Yeshua mismo celebró, y también poder ver su trasfondo espiritual en ello. Pero nosotros, hermanos, como hijos del Eterno, como Shomerim, como guardadores de los mandamientos, estamos llamados, hermanos, a santidad, a Adonai. Y eso quiere decir que dentro de nuestras posesiones no debe de haber nada profano. Escuchamos hoy en la Parshá donde Adonai exhorta a los sacerdotes y les dice, su trabajo y su labor es enseñarle al pueblo diferenciar entre lo que es limpio y lo que no es limpio, entre lo que es santo y lo que es profano. Y entendemos que ahorita ya los Kohanim, los sacerdotes, no están en función. Baruch Hashem, el Eterno ha levantado a siervos que se pongan delante del pueblo y nos ha dado sabiduría, no nuestra, sino de Él a través de su palabra, para poder instruir al pueblo. Y más que nada, también carga y amor por el pueblo, porque nuestro deber es enseñarle, hermanos, que hay cosas que son inmundas. Como decía nuestro hermano Alan, la inmundicia no tiene que ver con el pecado, sino con la santidad. Y si nosotros somos un pueblo si somos un pueblo llamado a ser santo, ¿qué tienen que hacer estas cosas en nuestros hogares? Absolutamente nada. Hablábamos la semana pasada también de cosas como hechicería, adivinación. Todo esto, hermano, no debe de estar en nuestros hogares. Incluso yo le exhorto que usted vaya a su casa, si usted tiene películas de terror, de ocultismo, eso tampoco no debe de estar en su hogar. Como creyentes nosotros no debemos de estar viendo estas películas de terror ni de ocultismo. ¿Por qué, hermanos? Porque eso abre puertas a otras cosas. En nuestros hogares debe de haber paz, debe de haber armonía, no debe haber un sentimiento de temor. El temor no viene de parte del Señor. Entonces tenemos que destruir toda cosa dentro de nuestros hogares que no sea buena delante de los ojos del Eterno. 54. No sacarás ningún beneficio de ídolos y sus accesorios. Esto me causa a mí un poquito de risa porque no recuerdo si algunos se acuerdan, cuando estábamos todavía, cuando la sinagoga todavía estaba en la casa de su servidor, alguna gente hizo unas donaciones para que nosotros pusiéramos una tiendita afuera y vendíamos cosas usadas, y eso nos ayudaba a mantener nuestra sinagoga en ese tiempo. Y una persona de su corazón nos quiso donar unas cosas, una persona que apenas estaba conociendo de las raíces hebreas, y yo creo que fácilmente eran unas 8 cajas que estaban llenas y repletas de decoraciones de Navidad y de Pascua, del conejo pascuero. Y recuerdo que mi esposa me dice, ¿ya viste lo que están en estas cajas? Y yo, no tengo idea, no las he visto. Me dice, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a vender, no son para nosotros. Y no sé por qué en ese momento dije, no hay que venderlas, hay que mejor botarlas. Y hermanos, no podemos ni sacar beneficio de ello. Si usted tuviera algo que es inmundo o pagano, no lo venda, mejor deshágase de él, si lo puede quebrar mucho mejor. ¿Por qué, hermanos? Hablaba esta mañana con nuestra hija mientras veníamos en el carro, y esto lo quiero hacer con toda la humildad de mi corazón, no es para vanagloriarnos en ninguna forma. Traíamos un pedazo de pan extra y se lo dimos a una persona necesitada, y mi hija preguntaba, ¿por qué hacemos eso si es de nosotros? Y cuando nosotros entendemos, hermanos, que cuando somos llamados a guardar los mandamientos de Adonai, nuestro propósito principal es ser instrumentos de Dios.
Ese es nuestro enfoque principal, ser instrumentos de Dios, para que cuando venga el que tiene hambre nosotros le podamos dar, para que cuando el que viene con necesidad espiritual y necesite una oración podamos hacerlo, que aquel que necesita un vaso de agua podamos darlo dentro de nuestro alcance. Nuestro propósito aquí en la tierra como guardadores de los mandamientos de Dios es ser el brazo de Dios operando a su favor. Y si nosotros nos beneficiamos de cosas inmundas, no estamos activando entonces la santidad que Dios nos pide como pueblo de Dios. Entonces, es por esto que en Deuteronomio 7:26 nos aclara que no debemos de sacar ningún beneficio de ídolos o de sus accesorios. Recuerdo que una persona nos hizo una pregunta. No recuerdo si estábamos en Mexicali y nos decía, yo tengo un puesto de birria, estoy prosperando muy bien, acabo de empezar a guardar Torah y le tengo que ser franco, rabino, mis mejores ventas son las kermeses que le hacen a la Virgen de la ciudad local. Ahí es donde vendo más. ¿Puedo seguir haciéndolo? Y le dije, bueno, usted está llamada a ser santa. Usted está llamada a santidad, a Adonai. No puede participar de esto, lo siento mucho. Y tenemos que entender, hermanos, que cuando nosotros somos llamados a santidad, no solo nosotros estamos llamados a santidad, nuestro negocio está llamado a santidad, nuestra familia, nuestras acciones, nuestra lengua, nuestra mente, nuestras propiedades, ¿sabía usted? Es por eso que usted paga su renta, usted tiene su casa, nada profano debe pasar el umbral de su puerta, porque eso le pertenece a Adonai. Su carro debe de ser usado solo con fines de bendecir el nombre del Eterno. Hermanos, todo lo que poseemos en nuestras manos, desde una pluma hasta me atrevo a decir, hasta el mueble más grande de nuestro hogar, debe de ser usado para santificar y bendecir el nombre del Eterno. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo entregado a Él. 55. No sacarás ningún beneficio de los ornamentos de los ídolos. 56 y 57. No harás pacto con idólatras. No les harás favor alguno. Y yo sé, hermano, que esto puede sonar un poquito extremista, porque me va a decir, bueno, familia, bueno, rabino, entonces, ¿con quién hago trato? ¿Con quién hago negocio? Claramente, hermanos, como se interpreta estas 56 y 57 lo podemos ver en Deuteronomio 7:2. Deuteronomio 7:2, si alguien lo pudiera leer con voz audible. Y Adonai tu Dios las haya entregado delante de ti y los haya derrotado. Las destruirás de todo, no harás de ellas, con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Aquí específicamente, hermanos, se está hablando de que cuando una persona quiere hacer negocio con usted o alianza, y esa persona a través de esa alianza o ese comercio quiere glorificar a un ídolo, usted no puede participar de eso. Hay gente que desafortunadamente involucra mucho a sus dioses en cuestión a sus negocios, como lo hacemos nosotros. Nosotros bendecimos el nombre de Adonai por nuestro negocio. Incluso es hermoso cuando un negocio se establece y podemos poner la mesusa en la puerta, que ese negocio está dedicado al Eterno, que la puerta, la entrada y la salida de ese negocio está bendecida por el Eterno. Y aquí donde dice no harás pactos con idólatras ni les harás favor alguno, se habla de que cuando esta gente se acerca con usted y usted quiere hacer trato, negocio, y ellos ya están involucrando su fe pagana, y es donde nosotros tenemos que poner un alto y decir, ¿sabes qué? Así yo no trabajo. Si esa persona en ese momento quiere rendirle homenaje a su Dios pagano o quiere hacer algo a favor con el negocio que va a hacer con usted, usted inmediatamente tiene que aclarar que no puede participar de eso. 58. No dejarás idólatras habitar en la tierra, hablando de Israel. Esto se encuentra en Éxodo 23:33. Y esto solo, hermanos, se aplica dentro de la tierra de Eretz Israel. Adonai ordenó al pueblo de Israel que los idólatras no podían morar dentro de Israel. Pero curiosamente, hermanos, hay partes en donde idólatras pasaban por Israel
y les pedían permiso a las tribus, podemos morar aquí mientras pasamos. Y Adonai permitía, dijo, está bien, si van a pasar por ahí esos extranjeros pueden morar ahí, pero no pueden habitar, no pueden hacerse casa. Si ellos quieren habitar dentro de la tierra de Israel, tienen que rendirse al Dios de Israel. Pero si no, tienen que alojar la tierra. Y Adonai, hermanos, hacía esto con un propósito, porque desafortunadamente ya estableciéndose los idólatras dentro de Israel, empezaban a inducir al pueblo a las prácticas paganas. Y muchas veces yo he oído comentarios que dicen, qué fácil se desviaba el pueblo de Israel en pos de otros dioses. Y yo me pongo a pensar, hermanos, no es tan difícil a veces uno desviarse. En nuestro tiempo no los vemos como ídolos, pero lo vemos como muchas cosas que nos quieren quitar el enfoque de agradar al Señor. Uno de ellos es nuestro trabajo. Muchas veces la gente se afana tanto en trabajar y querer hacer dinero que se olvida de una de las primeras fiestas que Adonai ordena. Incluso lo leímos en esta Parashá, Levítico 23. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, mas el séptimo cesarás de hacer tu obra. Y reconocerás que yo soy Adonai tu Dios. A veces el trabajo se puede volver un ídolo. A veces el deporte se puede volver otro ídolo. Juegos, familia, qué sé yo. Tenemos que tener mucho cuidado en qué realmente invertimos nuestro tiempo o nuestro corazón. Si nuestro corazón, hermano, no está realmente dentro y puesto en el lugar del Señor, entonces cualquier cosa que tome ese lugar es un ídolo. Es por eso que el mandamiento dice, llamarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. Muchas veces la pregunta tiene que ser, ¿dónde está tu corazón? Su corazón debe de estar en Adonai, sobre todas las cosas. Y para que sepa un orden, el primer lugar donde debe estar su corazón es con Adonai. Segundo, con su cónyuge, con su esposa, con su esposo. ¿Por qué? Porque usted hizo un pacto con ese hombre, con esa mujer. Porque usted vino delante de Adonai y hizo un pacto con esa persona que no tan fácil se quiebra. Después, sus hijos. No, rabino, mis hijos primero. No, señora, no, señor. Usted no hizo pacto con sus hijos. Adonai le dio a sus hijos. Y sus hijos un día se van a ir. ¿Y con quién cree que se va a quedar usted? Con su cónyuge. Usted hizo pacto con él o con ella. Con sus hijos no. La razón por la cual Adonai le dio a sus hijos es para que usted los edifique en la palabra y ellos salgan para ser pueblo de Adonai. Ese es nuestro único labor. Instruirlos. No imitarás sus costumbres ni sus vestimentas, hablando de los idólatras. Levíticos 20:23 dice, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. En la cultura bíblica, cuando se habla de la práctica de un pueblo, específicamente está hablando de su vestimenta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermanos, inmediatamente tú podías diferenciar a un clan o a una nación de otra por la manera en que ellos vestían. Los israelitas tenían una vestidura muy peculiar, muy única a su pueblo. Los varones usaban un tipo de túnica donde se ceñían a la cintura, y para ceñirse los lomos se metían la falda por detrás y después la traían enfrente y se volvían para ceñir sus lomos para poder trabajar. La mujer usaba 2 túnicas, una sobre y después una como un tipo de saco largo, y su velo, si era casada, si era doncella o era libre, usaba su cabello descubierto. Esta era una tradición que el pueblo tenía. Es por eso que cuando la mujer casada pasa a la aliyá, cubre su cabeza en señal de la cobertura del Eterno. La doncella no lo tiene que hacer. Eso es parte de la costumbre. Pero aquí Adonai está diciendo, no imitarás sus costumbres ni sus vestimentas. Y pues en nuestro tiempo tal vez no hay tanto que aplicar en este aspecto, pero a lo que sí quiero entrar, hermanos, es que nuestra vestimenta o nuestras prácticas deben de ser completamente diferentes a los de la gente de afuera. Si entra en moda usar un tipo de marca que puede exaltar a una cosa que no le agrada al Señor, nosotros no debemos de practicarlo en ellas. Para los que no saben, hay ciertas marcas de ropa que exaltan el homosexualismo.
y el lesbianismo. Nosotros no podemos participar de eso. Ciertas prendas que no son adecuadas para un shomerim, para un guardador de los mandamientos. 60. No te harás supersticioso, no te involucrarás con la astrología. Levíticos 19:26. No quemaréis cosa alguna con sangre, no seréis agogueros ni adivinos. Hablamos de esto la semana pasada. Ay, cuidado, ahí va a pasar el gato negro, no pases por abajo de la escalera. Tienes que barrer de esta manera, porque si no la abuelita dijo que te iba a pasar esto. Yo todavía gente, hermanos, veo que les pasan la sal y no sé qué hacen. Yo la verdad nunca lo vi hasta que empecé a conocer a más familia que tomaban la sal y se le echaban por el codo. Hasta el día de hoy no sé qué costumbre tiene esto, pero tantas costumbres, hermanos, que a veces se van pasando de generación en generación y no sabemos por qué. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros practicamos o con lo que nosotros hacemos. Y desafortunadamente, lo tengo que decir, hermanos, aún dentro del judaísmo se empezaron a infiltrar muchas cosas. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Babilonia, los historiadores a través del Midrash enseñan que cuando Israel salió de Babilonia, traían con ellos multitud de amuletos. Es por eso que nosotros como judíos mesiánicos no usamos la práctica de la hamsa. Tal vez ustedes ubican lo que es una hamsa. La hamsa es un símbolo muy judío, es una mano, casi siempre está volteada de esta manera. Algunos les ponen un ojo, otros le ponen diferentes decoraciones. La gente ha dicho que trae buena suerte, que espanta cuantos espíritus. Esto no es verdad. Nosotros no ocupamos amuletos. Tenemos al protector de protectores que guarda nuestras puertas, que es el Shaddai. Entonces no ocupamos de esto, pero desafortunadamente el pueblo se vino con ciertas costumbres y Esdras y Nehemías tuvieron que tratar de purificar al pueblo de todo esto. Pero desafortunadamente, hermanos, no surgió del todo. Hubo gente que siguió con estas costumbres. Pero nosotros como judíos mesiánicos muy bien aclaramos, hermanos, que nosotros no debemos de hacernos ningún tipo de superstición. Mucha gente dice no deberíamos usar la palabra suerte. Bueno, podemos decirlo en esta manera: nuestro camino, nuestra fortuna está en las manos de Adonai. Es por eso que no creemos en la suerte como la cree en el mundo. Todo lo que nos sucede, sea bueno o sea malo, viene con un propósito de parte del Señor. 63 a 67. No pronunciarás encantamientos, no tratarás de entrar en contacto con los muertos, no consultarás a mediums, no consultarás a clarividentes, no harás magia. Deuteronomio 18 del 10 al 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agoguero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Adonai cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Adonai tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Nosotros no podemos tener ningún tipo de práctica, hermanos, con la adivinación. Recuerdo estando en un taller intensivo de unos rabinos. Me dio risa porque él nos explicó de dónde vino la palabra abracadabra. Muchos hemos oído este término en caricaturas, en películas. Créalo o no, hermanos, antiguamente la gente creía, y algunos todavía por el antisemitismo, creen que los judíos son brujos. Incluso en España, durante el tiempo de Inquisición, se decía que las mujeres eran brujas, que las mujeres judías eran brujas porque los gentiles, los goyim, se asomaban por las ventanas los viernes en la noche, miraban que las mujeres judías se ponían su sharit, encendían las velas y empezaban Baruch atah. Y pensaban que decían bruja, pensaban que usaban el término bruja en español, cuando ellos están diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Y dice el mito, toda mujer judía es bruja, entonces por ende sus hijos deben de ser brujos. Incluso, hermano, la palabra abracadabra viene de la palabra de braha, que quiere decir palabra de bendición. Porque cuando los rabinos querían bendecir a alguien, decían braha devar,
palabra de bendición, y después pronunciaban una palabra de bendición sobre el niño, sobre el joven o sobre la pareja que quería emprender familia. Y cuando la gente lo oía, malinterpretaba y decían, están haciendo un conjuro. Entonces, desafortunadamente, de ahí salió ese término. Un poquito de historia para que sepan. Pero nosotros obviamente no creemos en los encantamientos, incluso su servidor, y esto es algo muy personal, yo lo he compartido, pero es una convicción muy mía. Yo trato de no usar el término me encanta, porque da alusión a encantamiento. Un encantamiento es algo que te toma fuera de tu control. Y muchas veces decimos, esto me encanta. Y realmente, hermanos, cuando alguien está encantado, no reacciona bajo su propia mentalidad, está bajo ese hechizo, ese encanto. Entonces yo personalmente mejor digo, me gusta mucho, me agrada. Yo sé que tiene que ver mucho con el juego de palabras, pero esa es una convicción muy personal. Pero es claro que nosotros no debemos de estar en ningún tipo, hermanos, de hechicería. Desafortunadamente en nuestra cultura se maneja mucho esto. Incluso hay ciertas prácticas que a veces hacemos que no sabemos que están ligadas con brujería. Por eso tenemos que ver siempre el trasfondo de las cosas. 68 y 69. Varones, no se afeitarán el pelo de los lados de su cabeza, no destruirás tu barba con navaja. En Levítico 19, 27 dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Hermanos, ¿por qué hay este mandamiento? Porque antiguamente, incluso los egipcios tenían un tipo de rito, algunos de ustedes lo han visto en las imágenes de Egipto, donde se puede ver que antes los hombres se rapaban toda su cabeza, menos se guardaban una trenza. Y esto era una dedicación a un Dios en especial. Incluso la práctica de la tonsura sigue en nuestros días con ciertas prácticas católicas. Creo que se hace una tonsura aquí en la coronilla. Cuando van a empezar su oficio de sacerdotes, van y les cortan una parte de ese mechón. Incluso hay un tipo de rama del catolicismo que no solo se hace en la tonsura. Tonsura es literalmente rapar, pero ellos después se queman la piel para que ya no les crezca ahí cabello. Los monjes, hay una ordenación. ¿Mande? Jesuitas. Los jesuitas tienen esta práctica. Después creo que lo cubren con el solideo que ellos usan. No tiene nada que ver con la kipa, pero ellos tenían estas prácticas, hermanos, y vienen de tradiciones paganas. Es por eso que Adonai le dijo, ustedes no van a hacer esto, en su cabeza no la van a rapar. Entendemos que hay razones en donde la gente lo tiene que hacer por razones médicas, pero si no hay razón para esto, hermanos, no debemos de rapar nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque viene de costumbres paganas. En el 70 y en el 71 dice, no vestirás ropa de mujer, hablándole a los varones, y a las mujeres no vestirás ropa de hombre. Deuteronomio 22, 5. Y la verdad, familia, con esto, yo la verdad siempre he tenido un enfoque, hermanos, muy importante, porque desafortunadamente vivimos en una sociedad tan unisex, donde todo es a la ligera. Y si me pongo esto, está bien, se te ve bien, póntelo. Pero era de mi tío, no importa, tú póntelo, se te ve curado. Y hermanos, vivimos en una sociedad donde ya a veces no se sabe si va o viene, si es hombre o es mujer. Yo siempre cuento esta anécdota. Recuerdo una vez estando en un mercado, estaba una persona delante de mí, y yo le dije, disculpe señorita. Volteó la persona y era un hombre. Tenía un cabello, hermanos, tengo que decirlo, tenía un cabello precioso, largo, brilloso, parecía comercial de Pantene Prové. Y yo estaba enfrente le dije, disculpe señorita, y volteó aquel hombre y se me quedó mirando y le dije, señor, disculpe, con permiso. Hermanos, tenemos que ser claros, Adonai no está a favor del homosexualismo, aunque muchas ramas se han levantado en estos últimos tiempos para decir que está a favor. Pero la palabra de Hashem es muy clara. Él no creó a hombre y hombre para estar juntos, ni mujer con mujer. No. Adonai creó a Adán y a Java. Punto y se acabó. Y es muy importante, hermanos, aclarar el hecho de que el hombre debe de vestir como hombre y la mujer debe de vestir como mujer. Ha entrado mucho en debate el uso del pantalón. Yo personalmente creo que
Si un hombre se pusiera un pantalón de mujer, inmediatamente nos íbamos a dar cuenta si era pantalón de mujer. Y si una mujer vistiera pantalón de hombre, nos íbamos a dar cuenta si es pantalón de hombre. Pero muchas veces, hermano, tiene que ver cómo esa persona porta o cómo ellos se conducen en su persona. Una mujer debe de ser femenina en su aspecto de ser. Y un varón, varonil. No vestirá ropa de mujer el varón, ni vestirá ropa de varón la mujer. Esto es abominación al Eterno. Recuerdo que alguien una vez hizo una pregunta, Rabino, ¿y en Purim? ¿Un hombre se puede vestir de mujer en Purim? No, esto es abominación a Adonai. Incluso, hermanos, para aquellos que estuvieron en su estudio de Corintio, era por eso que Rav Shaul marcó tanto la enseñanza en 1 Corintios capítulo 11, hablando de la cobertura. Porque cuando Rav Shaul estaba hablando de la cobertura, no estaba hablando del talit. El talit es una prenda masculina. Para aquellos que no saben, el talit es para el varón, la mujer usa el sharit. La mujer no está ordenada a usar talit. Hay mujeres que lo usan en nuestra sinagoga. Tenemos por costumbre que aquí la mujer no usa el talit, es una prenda varonil. Puede usar su sharit o una cobertura sobre su cabeza si ella gusta, pero igual la kipa es una prenda varonil. Y muchas veces, hermanos, hay confusión en cuanto a esto porque nuestra sociedad, como les digo, es tan vaga en cuestión a esto. Incluso hay productos que ya son unisex, en donde ya se ha visto hombres que se maquillan y cuanta cosa y empiezan, y muchas veces es solo el comienzo del ser femenino. Y Adonai muy claramente dice, no, el varón debe de ser masculino y la mujer debe de ser femenina. No harás tatuaje en tu piel. Levíticos 19:28. Levítico 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Adonai. Los tatuajes, hermanos, tienen un origen en el paganismo. Tatuarse para invocar poderes de otros dioses o para recordar a los muertos. Y esa costumbre sigue a nuestros días de hoy. Si usted le pregunta a la mayoría de la gente por qué se tatuó, la mayoría de ellos le van a decir, para acordarme de mi papá o de mi mamá, o se me murió un hijo muy joven, y marcan sus nombres. Adonai nos prohíbe hacer esto. Tengo una persona muy cercana a mí, creyente, estábamos en la universidad juntos, hijo de pastor, y recuerdo que incluso él ya está en las raíces hebreas, y él siempre quiso tener un Magen David en su tobillo. Le habla a su papá y le dijo, yo quiero ponerme un Magen David. Su papá le dijo, ok, está bien. ¿En serio? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Llegamos, incluso yo estuve ahí, y ya cuando se lo quiso hacer, no se animó. Llegamos a su casa, todas sus cosas estaban afuera de la casa. Su papá le dijo, tú lo puedes hacer, pero en mi casa no. Mis respetos para esos padres. Papá, pues si no me dejan, me voy de la casa. Ahí está la puerta, mi hijo. Santidad a Adonai. Si lo vas a hacer, no lo vas a hacer bajo mi cobertura. Y seamos sinceros, hermano, mucha gente se hace sus tatuajes y a la hora de la hora, la mayoría de ellos se terminan arrepintiendo. Dicen, hijo de, ¿por qué me lo hizo? ¿Por qué? Entonces, hermanos, aquí Adonai nos está protegiendo a nosotros mismos, de nosotros mismos. No harás marca ni rasguño en tu piel. También, hermanos, esto entra en una sección muy delicada. A mí me tocó ser partícipe de esto, y tengo que decir que las imágenes de este evento no se me quitan de mi cabeza. Recuerdo que una vez le tuvimos que dar una noticia muy fuerte a una persona que había fallecido, su bebé de meses, y esta mujer, recuerdo que se empezó a dañar ella misma, y una de las damas la tuvo que sujetar y decir, no te puedes dañar a ti misma, aunque sientas tanto dolor. Adonai te prohíbe lastimar tu cuerpo, no hagas esto. Inmediatamente, hermanos, nuestra naturaleza carnal, inmediatamente, al oír algo de tanto dolor, es dañarnos a nosotros mismos. No sé si usted lo ha experimentado. En el hospital a mí me tocó experimentar que la persona tiende a agredirse a ella misma por el furor. Su cuerpo no le pertenece, su cuerpo es templo del Ruach HaKodesh. Mejor golpear el piso, golpear otra cosa, pero menos su cuerpo. Su cuerpo es santo, está dedicado a Adonai. Incluso, hermanos, aun cuando usted muere, sus huesos son santos. El libro de Jueces nos habla de un relato
de los huesos de un profeta que fue arrojado a un estanque. Inmediatamente un joven fue arrojado por temor a que los arrestaran. Y dice que cuando el cuerpo de este joven cayó en contacto con los huesos del profeta, resucitó. El cuerpo de un ser humano es sagrado, hermanos, porque en él habitó la Neshama, el alma que Adonai puso en nosotros. Y mientras estamos en reposo, aún nuestros huesos llegan a ser santificados. ¿Saben por qué? Porque un día, si llegamos a entrar en reposo, estos huesos, este polvo, oirá el sonido del shofar y se levantará entre aquellos que duermen y será glorificado un día para la gloria de Yeshua el Mesías. Es por eso que aún en nuestro dolor, hermanos, no nos es lícito. Adonai nos prohíbe aún lastimar nuestro cuerpo. Y esto nos diferencia de las demás naciones, de los demás pueblos. Nosotros no somos como ellos. Y esto, hermano, no es para alzarnos el cuello. ¿Saben para qué es? Para incluso hacernos más humildes. Porque nuestra propia naturaleza humana nos va a querer hacer pecar. Pero cuando nosotros guardamos Torah, reconocemos que hay un Dios sobre nosotros que nos da entendimiento y sabiduría para ser santos como Él es santo. Porque usted y yo, desafortunadamente, no tenemos esa capacidad. Y necesitamos del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, el cual nos ayuda y nos fortalece para vivir y caminar en santidad día tras día. Es por eso que es necesario que nosotros nos metamos en la palabra de Dios, que cada día nosotros nos alimentemos con este pan de vida para saber cómo dirigir nuestras vidas. 75. Deuteronomio 14:1, basado en 73 y 74. No arrancarás tu piel por duelo, no arrancarás el pelo por duelo. De esto hablaba igual de cuando la gente tiende a sentir un dolor tan tremendo. A mí me pasó con esa experiencia, la persona inmediatamente fue a su cabello. Es nuestro deber, hermanos, parar a esa persona, inmediatamente reprenderla. No puedes hacer eso, no puedes dañar tu cuerpo. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Adonai vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Aquí Adonai nos está dando a entender: tu cuerpo no te pertenece, pertenece al Creador. Ten mucho cuidado con lo que haces con él. Te arrepentirás y confesarás tu pecado. Número 5:7. Aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel en contra quien ha pecado. Es parte, hermanos, de la Torah confesar nuestro pecado. Y aquí no está hablando de que vayamos con un sacerdote o con un rabino o con una persona. Aquí a quien usted le debe de confesar su mal es a la persona a quien se lo hizo. Y eso es lo más difícil. ¿Sabes qué, hermano? 1000 disculpas, pero la otra vez que llegué a la sinagoga le pegué a tu carro y lo rayé y te voy a cubrir el daño que hice. Ya si tu hermano te dice, quedas libre, bueno, quedas libre, pero tu deber es ir con aquella persona y confesar tu mal. En este caso yo sé que golpear un carro no es pecado, pero el mentir o no cubrir o no hacer justicia sí es incorrecto. Pero cuando tú mientes contra tu hermano, cuando tú creas un chisme contra tu hermano, hace unas semanas vimos que el chismear es pecado. No podemos hacer esto contra nuestro prójimo. Si nosotros causamos un daño, tenemos que ir a pedir perdón y restituir esto. Los rabinos interpretan por qué 5 veces. Los rabinos interpretan que debe ser 5 veces para que te acuerdes de que tu mano no lo debe de volver a hacer. Porque si tú robas algo que no es tuyo, debes regresarlo 5 veces. Y tal vez antes de tomarlo la próxima vez lo vas a pensar, porque tienes que restituirlo 5 veces. Imagínese, ay rabino, pero nomás fue una chamarra, regrésele 5 chamarras. Ay, pero así de claro, hermanos, de una pluma a cualquier cosa, no debemos de tomar lo que no es nuestro. 76. 2 veces al día proclamarás el Shema.
Esto viene de una interpretación rabínica en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Le voy a pedir a alguien, por favor, si me puede llenar un poquito más de agua, se lo agradecería. Gracias, mi hermano. En Deuteronomio 6, del 4 al 7 dice: Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los rabinos interpretaron de esto, hermanos, que nosotros debemos de decir el Shema por lo menos 2 veces, en la mañana y en la tarde. Aquí el mandamiento no está directamente aplicado de esta manera. Muchas gracias. Pero sí da la alusión y el sentimiento de que debemos de declarar estas palabras que el Señor nos dio. Para los que no saben, siempre es bueno al levantarnos decir el Shema. A veces nos levantamos muy acarreados, pero yo le animo a que dentro de su día, dése un tiempecito para respirar, agradecerle al Señor por haber podido despertar y declarar el Shema, cubre sus ojos y declara esta verdad que es tan eterna. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai solamente, Adonai uno es. Bendito es su glorioso nombre, cuyo reino es eterno. Qué precioso poder empezar nuestro día con estas palabras. No solo eso, sino que al irnos a dormir. ¿Y sabe qué es más precioso, hermanos? Que nosotros como padres tenemos la tarea de hacerlo cada mañana con nuestros hijos. Y déjenme decirle que ellos aprenden así. Recuerdo que lo empezamos a practicar con nuestra hija y por una razón u otra nos ocupábamos y nos decía a la papá el Shema. Sí, mija, espérame ahorita. No, lo tenemos que hacer. Y a veces ya no nos esperaba. Tapaba sus ojos y empezaba Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y es una bendición, hermanos, porque de eso se trata. Door a door, de generación en generación. Cuando los va a llevar a la escuela en el carro, ahí mismo, digan el Shema juntos, como familia. O después de desayunar. Es algo bien precioso cuando podemos transmitirle a nuestros hijos estas verdades. 77. Servirás al Todopoderoso diariamente con la oración. Esto también viene de interpretación rabínica y lo vamos a ver por qué. En Éxodo 23:25. Si alguien lo pudiera leer con voz audible. Éxodo 23:25. Mas Adonai, vuestro Elohim, serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. La palabra que usa en hebreo para servir, hermanos, es el término en hebreo avodah. La palabra en hebreo avodah quiere decir servicio. Pero avodah no es cualquier tipo de servicio. Avodah, A, V de Victoria, O, D, A, avodah. Avodah no es cualquier tipo de servicio como el que le rinde tal vez una mesera o un cajero o alguien en algún centro comercial. Avodah es servicio del corazón. Y avodah se le llamaba el trabajo que tenían que hacer los levitas, incluso en Shabbat. El trabajo que hacen sus servidores aquí en la plataforma es avodah. El trabajo y el servicio que ustedes hacen cada Shabbat, el preparar el oneg, el preparar este lugar para que podamos congregarnos, es avodah, es servicio del corazón. Mas a Adonai vuestro Dios serviréis en avodah, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hablábamos en la clase de hebreo, le compartía a los estudiantes en la clase de hebreo el jueves pasado, que algo que siempre ha impactado mi corazón de la comunidad judío-mesiánica es que cuando ellos son expulsados por X razón o cuando ellos tienen que emigrar a otros países, la función primordial del pueblo siempre ha sido es dónde va a estar nuestra sinagoga. ¿Dónde va a estar nuestro centro de estudio? ¿Dónde va a estar nuestra comunidad? ¿Dónde vamos a aprender?
¿dónde vamos a funcionar? Y muchos tienen por costumbre, hermanos, que si llegan a un lugar, por ejemplo, los judíos que llegaron de la Alemania nazi, que llegaron a México, Argentina en su mayoría, muchos de ellos rentaban de 6 a 7 familias un departamento con 2 recámaras. Y estaban todos apretados, pero lo que hacían, hermanos, es que guardaban dinero. Cada mes guardaban una porción de dinero hasta que podían comprar un edificio. Esta es nuestra sinagoga. Y de repente, hermanos, en menos de un mes todos ya tenían sus casas. ¿Por qué? Porque invertían en el servicio al Eterno. Mas a Adonai vuestro Dios serviréis. Y miren lo que pasa después. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Si nosotros queremos, hermanos, realmente bendición en nuestro hogar, hay que servir al Eterno. No hay que servir al rabino, no hay que servir a la sinagoga o el nombre de nuestro movimiento. Hay que servir a nuestra comunidad, al Señor. Es por eso, hermanos, que cuando a Yeshua se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, ama a Adonai sobre todas tus cosas, inmediatamente que dijo, ama a tu prójimo como a tú mismo. Voltea a ver la persona que está a su lado. Cuando usted ama y sirve a esa persona, usted está sirviendo al Eterno. Cuando usted le ayuda a esa persona que está a su lado, usted está sirviendo al Eterno. Usted está haciendo abodá. Cuando usted dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero ayudarle, yo quiero trabajar, yo quiero que nos edifiquemos los unos a los otros. Ahí usted está rindiendo un servicio sagrado. Que no viene de aquí, que no viene por la fuerza o porque alguien se lo está imponiendo, es porque viene del corazón. El pueblo de Israel ofrendó por medio de abodá y llegó el punto donde Moisés le tuvo que decir, ya no ofrenden. ¿Pero para qué estaban ofrendando? ¿Para Moisés? No. ¿Estaban ofrendando para el nuevo apartamento en Miami de Moisés? No. ¿O el Ferrari de Moisés? No. ¿O para las vacaciones del rabino? No. Estaban ofrendando para el Mishkan, para el tabernáculo, para el lugar donde iba a ser central, su centro de atención espiritual. Y nosotros, hermanos, como pueblo, uno de nuestros primeros enfoques y de nuestras prioridades debería de ser este lugar. Porque aquí es donde nos edificamos, aquí es donde nos nutrimos, aquí es donde nos ayudamos el uno al otro. No estoy diciendo descuide su casa, no, eso es sumamente importante. Pero nuestro corazón también debe de estar en servir al Eterno. El servir al Eterno es edificar esta casa. Como sacerdote bendecirás a diario a la nación judía. El mandato 78, esto está en Números 6:23. Este mandato pertenece solo a los Kohanim, a los hijos de Aharón. Nosotros como rabinos en Yom Kippur bendecimos al pueblo con la bendición arónica. Muy pocas veces la implementamos. ¿Por qué, hermanos? Porque reconocemos que el trabajo de bendecir al pueblo con la bendición arónica no necesariamente es nuestra como rabinos, sino de los hijos de Aharón. Y para que entienda un poquito, el templo fue destruido en el año 70 después de Yeshua, y ahí paró la función de los levitas porque ya no había templo. Y el pueblo judío en común dijo, bueno, como ya no están los levitas, si no hay templo, no hay levitas. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar como pueblo? El pueblo dijo, bueno, va a haber rabinos, va a haber maestros que nos van a enseñar, nos van a guiar. Incluso, hermanos, los rabinos o los sabios han momentáneamente, digo momentáneamente porque en el Habá Olam, en el mundo venidero, cuando se restaure el templo en Jerusalén, los levitas van a volver a su función. Los hijos de Aharón van a volver a su función. Mientras nosotros como rabinos estamos sustituyéndoles por este tiempo. Y muchas veces, hermanos, en muchas congregaciones que yo he visto, han querido implementar que el rabino viene a ser como un kohanim. Y yo no soy un kohanim, yo no soy un sacerdote. Hay lugares en donde antes de su servicio quieren encender una menorá. Hermanos, el encender una menorá fue para los hijos de Aharón.
no para mí. Igual, el recibir los diezmos no es para mí, es para un hijo de Aarón. Pero ahorita los hijos de Aarón no están en función porque no hay templo. Entonces esta es una de las implicaciones, hermanos, en donde tenemos que entender el trabajo en sí de bendecir a los hijos de Israel, al pueblo, es de los hijos de Leví. Nosotros lo hacemos, como le digo, creo que solo lo hacemos en 2 ocasiones, que es en Yom Kippur y en Rosh Hashanah, por la solemnidad de ello. Pero aún así nosotros lo hacemos con gran humildad, porque sabemos que no es nuestra postura. 79 y 80. Llevarás en tu cabeza el tefilín, atarás en tu brazo el tefilín. Y si alguien pudiera leer esta cita, no está ahí, Deuteronomio 6:8, con voz audible. Deuteronomio 6:8. Adelante. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Mucha gente ha dicho, bueno, ahí está hablando incluso del Shema. Es algo simbólico, pero para los que no saben, hoy no pude traerlos conmigo. Los tefilim es una cajita de madera donde viene adentro esa porción de la Torah, y cuando oramos todas las mañanas nos las ponemos, se atan y se atan también en el brazo izquierdo, y se hace una bendición para cumplir este mandamiento. Y algo que a mí me llamó mucho la atención de por qué nosotros como judíos mesiánicos deberíamos y debemos de cumplir este mandamiento al despertarnos o al orar, es porque esto nos enseña, hermanos, y aquí Adonai lo está transmitiendo de una manera muy poderosa, que nuestra frente y nuestra mano es algo muy importante. Son señales espirituales. Incluso, hermanos, nadie debería de tocar nuestra cabeza si no son nuestros padres o una persona de cobertura espiritual, porque nuestra cabeza tipifica nuestra autoridad. Y es por eso que incluso en el Brit Hadashah se habla de no imponer manos a la ligera. Usted es el único que puede imponer las manos sobre las cabezas de sus hijos e implementar bendición a cualquier persona que tenga cobertura espiritual. Por eso, cuando esté en un lugar y alguien le quiere imponer manos en su cabeza, tenga cuidado. Y le digo por su cobertura espiritual, tenga cuidado. Esto no se puede tomar a la ligera. Y esa persona no se debe de molestar con usted. Usted debe decir, con todo respeto, pero no toques mi cabeza. También tu diestra es un lugar muy firme. Incluso, hermanos, la Escritura nos habla que cuando venga el antimesías va a querer poner su nombre. ¿Dónde? En nuestra frente, en nuestra mano. ¿Y dónde va la palabra del Eterno para nosotros? En nuestra frente y en nuestra mano. Estas son partes sagradas de nuestro cuerpo. Es por eso que cuando servimos al Eterno, uno de los términos que se usa para servir a Adonai es Yamin Adonai. Servimos a Adonai con nuestra diestra, con la fuerza de nuestra mano. Yamin Adonai. ¿Por qué? Porque ¿quién fortalece nuestra mano para servirle si no es Él? Por eso, hermanos, nuestras manos son sagradas, son para el servicio del Eterno. Llevarás en tu cabeza el tefilín, atarás a tu brazo el tefilín. Con la ayuda del Eterno, planeo el próximo Shabbat poder traerlos para que usted los vea. Mucha gente pregunta, bueno, Rabino, ¿dónde los puedo conseguir? Los puede conseguir en muchas tiendas judaicas, a veces son un poquito difíciles de conseguir. Pero recuerdo que una vez un rabino nos dijo, bueno, si la persona no puede conseguir tefilín y no puede cumplir con este mandamiento al orar, mientras que esté orando, puede tomar la palabra y simbólicamente ponerla en su cabeza y en su mano y orar al Eterno de esta manera. Y eso, hermano, trae un simbolismo a nuestra vida en lo físico, en donde usted reconoce quién es su autoridad. Es por eso que el sumo sacerdote llevaba el mensaje primordial del Señor en su frente: santidad a Adonai. Siempre que vemos la importancia de algo que queriéndose recalcar para el Eterno, casi siempre usa la diestra o la frente de la cabeza, el cuerno de la salvación, la diestra de Adonai. Demos gracias al Señor que nos santifica a través de estos mandamientos.